Muy bien, buenos días, Aleix Mercadé. Bienvenido a nuestro espacio Cita con la Sombra en este canal de YouTube que nosotros hemos llamado Spice and Art, que corresponde también a un espacio físico en Altea, donde estamos acompañando a todas las personas que nos piden ayuda o que de alguna manera quieren despertar y transformar su conciencia. Quieren dar un paso hacia la nueva humanidad, quieren dar un paso hacia una nueva manera de entender la vida, de entender el universo y no solo de lo nuevo, sino también de reconciliarnos con todo lo antiguo, porque yo soy un amante de las constelaciones familiares, soy un aprendiz de todo lo que implique mirar al origen y rescatar todos los orígenes de la vida. Entonces, mirando en esa dirección, hoy hemos invitado a Alex y estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Alex, por decir sí, por materializar esta cita con la sombra, con tu sombra, con la mía, con la de todos, porque ahora mismo lo que se está manifestando es una sombra muy colectiva. Estamos ahí en los inicios de la era de Acuario, disparando esos inicios, poco a poco, poco a poco. Vamos a usar, avisamos ya, avisamos, que el que avisa no es traidor. Vamos a usar lenguaje astrológico, filosófico, psicológico, evolutivo, terapéutico, porque Alex es, si no me equivoco, que tú me vas a corregir, es filósofo, es terapeuta, es astrólogo y es profesor de cosmograma. ¿Es así? Sí, correcto. Pues Sí, sí. ahí queda mi introducción. Bienvenido, Alex. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Más o menos de vacaciones, cerquita de la playa, aquí en verano. Muy bien, gracias a Ser por invitarme. Siempre es un placer compartir y charlar, y más sobre un tema que vivimos tan ocultamente, tan privadamente, con tanta vergüenza, ¿no? Entonces me parece muy bien que generes estos espacios tan constructivos para naturalizar lo sombrío. Así que nada, muy feliz. Eso también es parte, Alex, de mi vocación vital. Yo ahora voy a introducir un poquito para que yo creo que tú ya igual has visto algún vídeo mío, la gente que nos sigue sí que sabe que en mi base espiritual siempre planteo lo mismo al inicio. Yo estoy aquí y he decidido mis asignaturas yo. Yo me hago responsable. Yo me hago responsable de este carta natal que decidí nacer yo tal día, tal. Aquí no hay nada, como tú bien dices en muchas de tus entrevistas, que nos determine de una manera cerrada a nada. Aquí vamos tomando decisiones y vamos haciéndonos responsables de las cosas que vivimos en la manera que podemos, porque no siempre podemos. Hay un libre albedrío que entrecomillamos, que no es tan libre, pero que hay un espacio como como Saturno siempre nos va marcando. Ahí tienes una estructura, muévete, muévete. Y ve tú ampliando, porque en la medida que tú vas creciendo y evolucionando, vas ampliando, vamos pasando de pantalla, pasando de pantalla. Entonces, en este proceso yo siempre digo lo mismo. Yo he decidido, en esta encarnación me puse unas asignaturas que eran bastante retos. Una de ellas, porque nací en el año 64, es mi orientación sexual. Entonces me he tenido que enfrentar desde los años 60 hasta hoy, que tengo 57 años, y todavía me sigo encontrando con pedazos de homófobos, con pedazos de sociedad que te critica, que te insulta, que te apelea, que te mata, etcétera, etcétera. No es mi caso, estoy aquí, mírame, pero es el caso, por desgracia, de muchas de las personas. Entonces, bueno, pues en ese proceso yo he decidido, y ahí uno de mis retos siempre de mi vida, porque es mi decisión, esta valentía por mi ascendente en Marte, enfrentarme de manera valiente a retos, pues uno de ellos es naturalizar y normalizar. Y otro de los retos muy importantes de mi proceso vital, que yo siempre hablo de mi proceso vital porque es la única riqueza que tengo, no voy a hablar de la vecina, entonces sería un cotilla hablando de la vecina, entonces hablo de mí y de casos ejemplares que puedo nombrar, pero poco más. Entonces, en mi proceso vital, además de eso, también he intentado normalizar el proceso de esa valentía. El proceso, ¿cómo? Porque es que necesitamos saber cómo. Porque a veces la gente te señala la herida. Y dice, es que te pasa esto. Y tú dices, ay, gracias, de verdad, gracias. Pero ya lo sé.
ahora cómo salgo de ahí, ahora cómo sano esa herida. Entonces, claro, para eso nuestro esfuerzo grande es dar siempre pequeñas pautas o grandes pautas, cómo ver o cómo transitar, cómo encarnar este tipo de retos de una manera que sea siempre menos dramática, menos violenta. Yo soy nieto de la guerra, Alex. Me imagino que tú, por tu edad, también. Nieto, mis abuelos vivieron la guerra, mis padres la posguerra. Entonces, hay mucha carga en mi sistema, como el de toda España, y mucha carga de drama. Pero es que, ¿cómo no va a haberlo? Y encima no está ni siquiera resuelto a nivel nada, a nivel ciudadanía, nada está resuelto. Entonces, tantos muertos todavía escondidos en los armarios, en las cúpulas, en tantos sitios. Entonces, ¿cómo no vamos los nietos a no experimentar en nuestro ser, en nuestra epigenética, toda esa carga de drama, de dolor, no resuelto? Es inevitable, es inevitable. Es que vamos, eso es genética, epigenética básica, científica, que yo sé que en Cosmograma sois muy científicos y me encanta que lo llevéis todo al terreno ciencia, evolución, adaptación, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, en ese proceso, nuestro esfuerzo, Aleix, por lo menos el mío, como mi bandera, es de que la gente pueda encontrar pautas para desdramatizar, naturalizar, vivir las cosas con normalidad. Yo fui de los primeros que en los años 80 me puse los pelos de colores y manifesté mi libertad, porque tengo un uranazo ahí tremendo, manifesté mi libertad y mi revolución y mi nuevo y todo como yo soy y acéptame y esta es mi libertad y lo peleé. Y desde entonces pues sigo peleando como todos los ciudadanos de hoy por intentar que las cosas puedan abrirse y entenderse de una manera menos dramática. Entonces, claro, por eso el trabajo con la sombra que yo intento compartir, a veces con más éxito, a veces con menos, pero que intento compartir es que las personas se den cuenta de que todo eso que de lejos da tanto miedo, cuando lo transitamos, empieza a, como la aspirina, ¿verdad? Bueno, ya he dicho una palabra que, como el efervescente, empieza a desvanecerse y a desdramatizarse. Es muy fangoria. No quiero más dramas en mi vida. Qué interesante. En ese proceso te hemos invitado, Aleix, porque sé que tú también, por tu postura vital, por todo lo que tú enseñas en Cosmograma, por vuestra manera de enfrentar, pues ayudar a la gente a que se confronte con esos procesos vitales que vamos viviendo y más a nivel ahora evolutivo, como colectivo, como estamos pasando, la necesidad de que podamos mirar ese Plutón, ese rey del Hades, esa oscuridad, que vamos a ir ayudando a que se entienda como para nuestra abuelita, ese arquetipo interno nuestro de el drama de mi vida. ¿Cuál es el drama de mi vida? Porque yo siempre pongo mis ejemplos y luego la gente me dice, es que lo tuyo es muy fácil. Muy fácil después de haberlo vivido, pero vamos, claro, porque te escuchan compartir tus ejemplos ya desde un lugar de tal, ¿no? Entonces es como que parece que ya tú se lo haces fácil. Y dices, ya, pero transítalo para que para ti también sea fácil. Entonces yo lo expreso que parece que ya está todo hecho, superado, pero que va, hay que vivirlo. Métete en mis zapatos, que vamos juntos y vas a entender lo que eso significa desde los años 60, que nací hasta hoy. Entonces, en ese proceso, Alex, personalmente, vamos a intentar hablar de manera personal hasta el límite que tú quieras, por supuesto, porque tampoco se trata de hacer una confesión general, que es lo que hacíamos en la misión y en los frailes, que tampoco es necesario, pero sí compartir desde el alma, ¿verdad? ¿Cómo hemos desdramatizado? Porque eso es Plutón. Plutón es ese rigor ahí. Claro, yo creo que cuanto más uno puede compartir lo que fue traumático, lo que generó pues un miedo muy terrible, cuanto más uno lo comparte, yo creo que puede ser más síntoma o signo o indicador
de que uno pues ya, ¿no? Como decías, ¿no? En plan efervescente, pues ya pues se ha diluido. En cambio, si a la hora de compartirlo, pues uno siente un miedo terrible, uno siente un bloqueo, uno siente un dolor muy grande, pues yo creo que está todavía pendiente esa noche oscura del alma en la que uno no le queda otra que quedarse mirando a los ojos a esos demonios, ¿no? Y en psicología se habla mucho de la exposición, ¿no? La exposición como un tipo de técnica o de proceso psicológico en los que nos exponemos a situaciones que generan un tipo de reacción pues de mucho sufrimiento, de mucho dolor, bueno, de lo que sea, cada uno pues tendrá lo que sea, y se trata de mantenerse ahí. Entonces llega un momento que el sistema nervioso como que va haciendo unos procesos y uno pues va adaptándose. Lo que primero generaba una reacción sobredimensionada, una reacción tal, pues se va aflojando. Y es muy interesante incluso verlo con gráficas, ¿no? Porque al principio es como que la reacción es como extrema, ¿sabes? Es como dices, no, o sea, y la reacción yo creo que natural o mecanismo natural como humanos que somos es decir, uy, esto es demasiado, me vuelvo atrás, ¿no? Paso atrás. Sin embargo, según bueno, muchísimas investigaciones respecto a lo que estoy comentando, es un momento de subidón en negativo, pero luego baja. Esto es como cuando alguien tiene una adicción. En el momento en el que tiene pues, ¿no? ese primer momento en que la abstinencia, ¿no? Genera pues un mono terrible, que es desproporcionado, no es que eches de menos fumarte un piti o tomarte una cerveza o lo que sea, no, es que es tremendo, ¿no? la ansiedad que pueda generar todo eso. Sin embargo, con el tiempo, pues se va aflojando y no es intuitivo, no es intuitivo. Por eso nos quedamos atrapados en la sombra, porque la emoción o nuestros demonios nos hacen creer que su poder es inconmensurable, que es un poder que no tiene parangón, no tiene comparación, no tiene rival. Sin embargo, una de las muchas revelaciones, ¿no? que aporta la psicología transpersonal, la espiritualidad, es que en el fondo, el poder lo tenemos nosotros. Aunque sea cero comprensible al principio. Hay que hacer un poco un acto de fe. Hay algo, en ese sentido yo creo que hay algo espiritual en la trascendencia de la sombra. Quizá por eso es plutoniano, ¿no? Siendo planeta transpersonal, porque nuestra tendencia es ir al orden, al control, a lo humano, pero ahí hay algo transhumano. Es como tirarse en paracaídas. ¿Quién narices se tira en paracaídas? Pues es como muy suicida, ¿no? O sea, o quien narices se enfrenta a su sombra, de esto estamos hablando, ¿no? Entonces, súper interesante que alientes, ¿no? Yo intento también por mis vías hacerlo, ¿no? Alentar a que las personas vean que vale la pena pasarlo muy mal un ratito para luego estar liberados de todo eso. Y es cierto que no se puede anestesiar, ni se puede edulcorar, ni se puede aliviar, ni hay atajos mágicos, ¿no? Es un punto en el que es lo que hay, ¿sabes? No te queda otra, pero es mucho mejor. Esto es como que es mucho mejor si tienes miedo que hay un monstruo debajo de la cama, mirar debajo Con el miedo. que quedarte toda la noche pensando que está ahí abajo. Ese momento de mirar a los ojos a ver si hay o no hay monstruo es muchísimo mucho mejor, yo creo, ¿eh? Pero bueno, también siempre tendríamos que tener en cuenta casos particulares. Yo no tengo ningún problema en compartir mis demonios, mis sombras, y sigo teniendo, por supuesto. De hecho, tengo sombras que no voy a poder compartir porque me da piensa en las emociones que hacen que no compartamos nuestra sombra, la vergüenza. Por ejemplo, pues oye, pues hace unas décadas compartir una orientación sexual que no fuera
La hetero, pues hostia, tú, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza y qué miedo a las represalias, ¿no? Las dos cosas, porque la vergüenza al final es una emoción social que refleja una inadecuación a No, unas reglas de juego, ¿de acuerdo? O sea que la vergüenza, en cierta manera, es una emoción muy útil porque nos hace adecuarnos a lo que va a funcionar. La putada, y perdona que hable así, la putada enorme es cuando sentimos vergüenza de ser lo que somos, que por ejemplo implicaría poder tú manifestar amor, cariño y deseo por una persona de tu mismo sexo. Pues algo tan natural y esencial en ti, no poderlo expresar por vergüenza e insisto, también por miedo, ahí está la putada. Y yo creo que ahí entra un tema muy grande o muy importante en el tema de la sombra, y es la importancia que tiene la moralidad a la hora de facilitar o dificultar la trascendencia de la sombra. Yo creo que existen cosas de sombra que son simplemente experiencias traumáticas horribles y ahí pues yo creo que hay una cuestión de dolor, también sí que puede haber significación social, cultural, ¿no? Es como ser violado o violada, pues oye, pues también hay vergüenza, también hay culpabilidad, también, o sea, sí que hay esas emociones, ¿no? Lo que pasa es que es un trauma que en ese sentido. Pero, por ejemplo, yendo a lo que estaba comentando, eh, yo creo que aquí hay dos cosas que quiero diferenciar. Por un lado está la moralidad social, ¿no? En el sentido, pues, oye, pues ser homosexual, pues, o ser hombre y ser sensible, te hablaré de algo un poquito más afín a mí, pues está mal, ¿no? Porque todos los colegas, tal, el entorno, tal, o sea, yo estuve en el ejército también, ¿no? O sea, el entorno en el que tal, pues oye, al final pues hay que ser machirulo, ¿no? Hay que ser aquí, porque si no, no eres un hombre. Entonces, claro, socialmente hay una moral que me hace sentirme avergonzado o me siento culpable si muestro mi sensibilidad, muestro mis emociones, bla, 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 ¿no? O sea que por un lado yo creo que está la moral social y ahí creo que hay que hacer todo un trabajo de separación, de trascendencia, pero también de protección. Porque sería naif decir, ¡buah! Me la resopla lo que digan los demás. Eso es muy peligroso. Porque precisamente si tenemos la vergüenza para modular la adecuación al entorno, es para evitar represalias. Porque existen, como tú dices, existe la homofobia. Existe. Y existen también sanciones o ataques que quizás no llegan a lo físico, pero ataques verbales también a hombres más afeminados, hombres que tienen, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo creo que tengo lo masculino y lo femenino, ¿vale? Lo que pasa es que lo femenino me ha costado más, por suerte a día de hoy yo creo que tengo el privilegio de estar en entornos donde las reglas, ¿no? La moralidad acoge bien esa faceta de mí. Pero bueno, ¿qué tal? ¿No? Entonces, lo que quería decir es que sería naif decir, bueno, me da igual lo que tal. No, o sea, es la puta realidad. La puta realidad es que es una realidad social donde las personas, y es generador de sombra. Creo que era Hegel que decía que el mal está en la mirada de los que ven el mal. ¿Vale? O sea, hay algo ahí en lo que la sombra que tú te has creado es por la presión moral de los demás. Pero eso es una realidad, existen unos valores. Somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, sí, la realidad social hace que el hombre no pueda manifestar rasgos, vamos a decir, sensibles o orientación o deseo hacia tal o tal, pues es un problema social, es un problema estructural. Y de ahí que haya movimientos LGTBI, el movimiento feminista. Yo creo que en lo masculino faltaría un movimiento de hombres que manifiesten o reivindiquen el poder ser, pues eso, ¿no? Más libre. O sea, es lo mismo que el feminismo, pero en los hombres. Da igual tu sexo biológico, muéstrate como te salga de las narices. O sea, tú puedes ser como quieras. ¿Sabes? Y eso no entra en contradicción con ciertas generalidades que pueden haber a nivel de tendencias, a nivel biológico. Yo creo que reducir ahora a que el sexo biológico da absolutamente igual,
yo creo que sería un tipo de reduccionismo demasiado social y tampoco no lo comparto, pero es indudable que el ser humano pues, es mucho más complejo que su sexo biológico y puede mostrar todo tipo de comportamientos. Entonces no me quiero enrollar, quería diferenciar dos tipos de moralidad, ¿no? La moralidad puramente social, y hay una puta realidad ahí, ¿vale? Entonces hay que saberse proteger, hay que saber evitar algunos sitios donde ¿para qué exponerte? O sea, ¿qué objetivo? Es un problema social, por lo tanto, requiere de un tipo de intervención social y político, y de ahí reivindicaba un poquito la relevancia de los movimientos sociales políticos que transforman la moralidad social, ¿no? Por eso hoy en día ya las conductas, comentarios machistas en algunas, por lo menos en algunas ciudades, o homófobos en algunas ciudades como Barcelona o Madrid y tal, yo creo que se han reducido radicalmente en las últimas décadas. Aunque en un pueblo perdido en la España profunda, no lo creo que esto esté así, ¿vale? O sea que todavía yo creo que hay mucho que transformar. ¿Vale? Entonces, quiero resaltar eso, de que trascender la sombra también implica Adaptarse. asumir que somos unos pringados si nuestra forma de ser no concuerda con lo social, ¿no? Por eso está bien, si eres homosexual, oye, ir a vivir yo qué sé, ¿no? A la Eixample aquí en Barcelona, o te vas a Chueca, o te vas... Yo creo que eso es algo inteligente. ¿Que es una putada de por qué tienes que desplazarte para poder ser libre? Pues es lo que hay, ¿sabes? Yo creo que lucha socialmente, estoy de acuerdo. ¿Deberíamos ser más tolerantes? Sí, pero ya es utopía, ¿sabes? Es la realidad y es lo que hay. Y luego la otra moralidad que es también muy tocada a narices es la moralidad personal. Puede ocurrir que socialmente nadie nos reprima nada, pero nosotros mismos sí, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, pues, insisto, ¿no? Pues ya digamos que hay cosas que podemos manifestar y no hay tanto problema, pero arrastramos una moralidad que, aunque no sea la del tiempo actual, es la que hemos heredado de los padres, es la que hemos heredado de los abuelos, es la que no sé, es como ya es más particular, ya no es tan general, ¿no? O sea que también a veces las personas que sufren con su sombra, ahí ya no aplicaríamos el discurso que estaba un poco desarrollando acerca de, pues mira, hay una realidad social, la gente rechaza lo que no conoce, lo que no entiende, ¿vale? Son cosas muy naturales en el ser humano, ¿no? El ser humano tiene tendencia a diferenciar el nosotros y el ellos, ¿vale? Y eso es raíz La del dualidad, al todo. final es la dualidad, es así. Pero claro, todo eso hay que evolucionar y hay que trascender. Y para eso Sí, pues claro. hemos venido algunas almitas que ahí estamos aportando un poquito desde salud, desde ese margen, desde esa a veces exclusión o desde ese a veces sufrimiento bueno, que el ser humano por parte del universo es evolución. Y eso es imparable. Y hay que, como buen científico que tú eres, y a la escuela que perteneces, y eso hay que ayudar a que la gente lo vea de una manera amplia. Porque nos podemos quedar en la mente pequeña, como dice Hellinger, o en la mente grande. Y hay que ayudar a la gente a que vaya a la mente grande, que integre todo. Cuando tú integras que eres parte de un universo diverso, un planeta diverso, cuando tú integras que tú eres parte de un sistema familiar diverso, donde hay colores, formas, caracteres, personalidades, egos, nacimientos, historias, colores de ropa, gustos personales, cuando tú eso lo vas viendo desde una mente grande, comprendes que tú eres parte de un universo evolutivo y necesariamente hay que seguir evolucionando. ¿Cuándo no lo hacemos? Cuando excluimos. En ese momento, para mí es tan importante la sombra. Porque si no hay integración de la sombra, no hay evolución. Entonces no hay evolución personal, ni puede haber evolución social, ni puede haber evolución colectiva, cuando uno no va integrando aquello que tira al inconsciente, porque no es igual que el resto, porque esto es políticamente incorrecto, porque en mi familia eso no se debe, porque en mi casa me han enseñado que eso no lo debo decir, porque en este pueblo la gente tiene que ponerse la máscara... perdón, que se me escapó, y el bozal, o porque se tiene que poner no sé cuántos, o porque se tiene que poner menos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Hay que ir integrando la diversidad. Y en la medida que tu propia diversidad
la aceptas, la abrazas, que es tu sombra. Yo, para poder llegar a mis 57 años, mi primer reto, mi primera, ¿cómo se dice? En el ordenador, el lenguaje del ordenador, ahora me va a salir. Mi primera actualización fue cuando a los 28 años mi proceso espiritual me pone delante de mi armario, de mi sombra armariada, y me muestra que soy amado, perfecto, correcto, desde una visión amplia y que no tengo nada que esconder. Mi primera actualización no voy a decir el nombre del ordenador porque yo soy otro ordenador, por lo tanto, en mi ordenador personal evolucioné cuando integré mi sombra porque me sentí perfecto en esa diversidad, a pesar de que me sentía culpable, porque es que Hellinger nos ha dado una luz tremenda. La inocencia y la culpa no tienen que ver con la moral, la inocencia y la culpa tienen que ver con tu sistema. Si tu sistema social, si tu sistema familiar dice que robar está bien, tú te sientes inocente robando. Si tu sistema social, si tu sistema familiar dice que coger una papa cuando es un pecado mortal, tú te vas a sentir culpable. Por lo tanto, yo he atravesado el desierto de la culpa por tantas razones que, claro, ahora ya he integrado esa culpa y he hecho que esa culpa me lleve a un estadio superior donde he evolucionado, Aleix. He crecido como persona, porque ese terreno que cuando tú antes lo nombrabas como el desierto, que me encanta porque somos un poco Moisés, estamos llevando a la gente a que atraviese su desierto personal, que le asusta, que le da miedo, porque sentir culpa nos da mucho miedo. Es que son emociones o vergüenza. Es que son emociones claro, que también arrastramos muy heavies de nuestro sistema familiar y claro, es un colectivo tan culpable, tan avergonzado por haberse matado hermano contra hermano, tío contra prima, alcalde contra ciudadano, etcétera, etcétera, que toda esa culpa y toda esa carga de vergüenza en nosotros está muy fuerte. Pero es que aquí, en este árbol que yo he nacido, si yo no atravieso ese desierto de la culpa, siendo fiel a mi intuición, a mi nacimiento, a mi carta natal que yo elegí cuando tenía que nacer para atravesar ese desierto, si yo no hubiese hecho eso, yo no llevaría a mi familia y a mi colectivo un pasito más arriba, no lo llevaría a la tierra prometida, me quedaría todavía en Egipto. ¿Qué es Egipto? Para que la gente nos entendamos, porque usamos metáforas y a veces la gente, pues Egipto es la esclavitud. La Biblia muchas veces es solo un cuento de niños, pero hay que saberlo entender, que la cábala ahí nos enseña muchas cosas. Tú tienes que saber leer, decodificar lo que te están diciendo tus maestros espirituales. Vamos a decodificar. ¿Qué es Egipto? Pues Egipto es ese lugar donde yo estaba, encerrado en mi armario, esclavo, por miedo y por culpa. Por miedo y por culpa. Y si yo me hubiera quedado en Egipto, pues no pasa nada. Yo me quedo construyendo pirámides para un faraón. ¿Quién es el faraón? Pues mi familia, en ese momento mi familia y mi colectivo social, que me dicen, tú tienes que hacer esto, fin de la cita. No se te ocurra hacer nada más. Ahora mismo tenemos un faraón, Aleix, que pedazo faraón. Pedazo faraón, las leyes, pedazo faraón, los latigazos, pedazo faraón, la presión, exprime limón, que ha hecho que haya un Egipto más grande que en toda la historia de la humanidad. No sé cómo vibras tú esto, pero yo siento que ahora mismo tenemos una sombra colectiva. No, Con ese faraón... Yo no vibro en esa línea, la verdad. Pero bueno, te entiendo y máximo respeto a diferentes sensibilidades, diferentes puntos de vista y creo que la diversidad es importante, ¿no? Dar espacio. No sé, hay una frase que me gusta mucho que es, no estoy de acuerdo contigo, pero moriría por tu derecho, ¿no? A poderlas expresar, ¿no? Aunque personalmente no discrepara. Y hablando de Egipto, Nietzsche tiene un libro maravilloso, creo que es de los libros más, no sé, es como, para mí es un libro sagrado, que es Así habló Zaratustra, es el típico libro que te relees y es un nuevo libro,
porque o como La Divina Comedia, ¿no? Que también es otro libro que no Sí, te lo... iluminando procesos vitales nuevos, claro. Claro, es que tiene tantas capas, Actualiza, se en fin, y actualiza. no me quiero dispersar. Entonces, Nietzsche, en el Así habla Zaratustra, habla de un proceso de transformación. Además, y queda muy bien ahora que lo mencionen, porque cuando hablas de Egipto, del desierto, la primera fase es el camello, ¿no? Es la fase del camello, que es cuando estamos sufriendo pues, las consecuencias de la moralidad, de la carga, ¿no? La carga de la culpabilidad, la carga del imperativos impuestos desde fuera que no son los que tal, ¿no? Y es muy interesante porque se podría decir que nos puede dar pistas de cómo trascender la sombra, ¿no? Pues insisto, el punto de partida es ese, que es cuando estamos asumiendo la carga de algo que no, como por ejemplo, pues asumir que yo por tener algunos rasgos como la vulnerabilidad total, pues, ¿no? Pues Sensibilidad. sufro que no puedo expresarlo, que esto lo tengo que esconder, que tengo que buscar algún tipo de mecanismo de defensa que lo tape, que no sé qué tal. Luego Nietzsche habla de la fase del león, que es la fase de la rebeldía. Me cago en la puta, ¿qué dices? Tal, no sé qué, ¿no? Y cuestionando. Por eso es tan importante el espíritu crítico, por eso es tan importante el libre pensamiento, por eso es tan importante plantearse siempre explicaciones alternativas, buscar teorías alternativas, etcétera, ¿no? Es muy importante esa fase. Hay que ir con cuidado también en esa fase de si uno piensa en muchas cosas alternativas, no todo lo alternativo vale. A veces la versión oficial es la correcta, ¿no? Y esto es algo que a veces me gusta decir en cuanto a cuando se habla, ¿no? De teorías de la conspiración, etcétera. Bueno, no siempre todo lo que viene de la élite, del Afortunadamente, si sistema, no de la estaríamos sociedad, ya, imagínate. no todas las leyes, no todo el discurso político esconde algo maléfico en contra de, ¿sabes? O sea que también está bien abrirse, yo creo que la rebeldía es ingrediente fundamental para poder llegar a muchas cosas. Ahora lo estamos contextualizando en la trascendencia de la sombra, pero también podríamos hablar de la verdad, del conocimiento, del saber o la sabiduría, o sea que podríamos llevarlo a tal. Siguiente fase de Nietzsche, el infante, el niño, es la creación de valores o creación digamos, de una visión, una cosmovisión, una cosmología, de una ética hecha desde cero, ¿no? Entonces ahí yo creo que esto funciona muy bien individualmente, pero claro, yo creo que uno de los problemas del pensamiento de Nietzsche, porque nadie se cura de ser criticado, es que no me imagino una sociedad de lo que él llamaría superhombres o personas que hubieran hecho este tipo de transformaciones. O sea, sería inviable, porque seríamos tan punky, seríamos tan anarcas, seríamos tan... que no habría un suelo común, que inevitablemente ese suelo común pues genera fricciones, genera incompatibilidades, genera represión, genera que sí, que está bien ir hacia una sociedad tolerante con las diferencias, pero igualmente siempre va a haber un orden, un leviatán que prive de cierta libertad individual o derechos individuales. Y yo creo que ese es lo que diría Hobbes, que es el precio a pagar si queremos tener un poder supremo que garantice la libertad individual, ¿no? O sea, que para que veas que el Estado en realidad tiene mucho que ver con la libertad, que usa Claro, la coacción y el poder de forma que a veces pues abusa del poder y piensa más en sí mismo que en el bien, tal, pues sí, lo va. claro, pero es normal porque la sombra lo atraviesa todo y también hay hijos de putas en todos lados y el poder es muy goloso. Habría que ver las personas que critican a los que están en el poder por corruptos, lo que harían ellos con los sobrecitos, los chalets y la sensación de omnipotencia. O sea que también ahí también creo que hay que ser cariñoso con la sombra en general también, ¿sabes? Ese es mi esfuerzo, ese es mi esfuerzo. Fíjate que yo siempre intento que la gente se dé cuenta de que eso que llamamos mal, o eso que llamamos corrupción, o eso que llamamos violencia, tiene tantos nombres, lo que sufrimos socialmente, lo que sufrimos personalmente, tiene una función evolutiva. No se puede separar. Estamos en un plano dual. El bien y el mal es lo mismo. Y hasta que uno lo integra dentro de sí, que yo puedo ser muy ángel de pila, ¿verdad? Mi nombre Ángel de pila,
pero que yo he tenido que sentarme delante de mi demonio. Es que para iluminarme no puedo dejar de ver mis oscuridades. Entonces, a nivel social es lo mismo, todo tiene una función. Y esa función es que yo pueda crecer y evolucionar. Porque si yo no veo al 50% que yo también soy capaz de matar, que yo también soy capaz de robar, que yo también somos capaces de todo. Y si eso tú no reconoces, lo que haces es excluirlo ahí detrás a la sombra y el día que menos te lo esperas te va a saltar al cuello, pero vamos, y te va a cortar tu propio cuello, porque es una parte de ti y como todo lo nuestro es nuestro, hasta que no se integra y se reconoce, difícilmente podemos crecer. Podremos crecer como yo. Mira, mi barba ya es blanca. Este pelo es falso, porque me lo hago yo adrede. Ojalá y lo tuviera también blanco. Pero mi barba, tú ves, yo puedo crecer, pero luego mi proceso global, psicológico, emocional, álmico, y cuando hablo de alma, para que la gente lo entienda bien, hablo de la red familiar en la que yo estoy insertado, en la red colectiva, etcétera, etcétera. Ese mogollón de nudos al que yo pertenezco. Para que yo pueda crecer a todos los niveles, yo tengo que ir aceptando mis cachitos que se quedaron ahí detrás. Si esos cachitos no los quiero ver, yo nunca voy a ser yo, seré un cachito perdido y nunca podré vivir en plenitud mi vida. Por eso es tan importante para mí que la gente se enfrente a ese Plutón, a para que la gente nos entienda bien. Como arquetipo, ese momento difícil donde ves cosas de ti que te tiran para atrás. ¡Plas! Y dices, eso no soy yo, eso no soy yo no soy ese, yo no, eso es mentira, yo no he hecho eso, yo no he dicho eso, yo no, oh, qué miedo fuera. Ese momentazo, hasta que no te sientas con paz y dices, pues sí, mira, yo soy muy mercurial. Y Mercurio tiene cosas muy bonitas, pero también tiene su lado que puede engañar a quien quiera. Yo viví mi etapa de adolescente y joven metido en los años 80 hasta aquí, Aleix, con lo que eso significa. Y fui un buscavidas como todos, pero yo me lo reconozco. Yo he visto a mi Mercurio, a mi Géminis, que tiene el Géminis bonito y el oscurito. El oscurito, mira, ¿ves? No se me ve la mano. Ese gemelito que de vez en cuando hace y te mete en un lío. Claro, pero es que si yo no miro mi dualidad, porque para eso elegí yo nacer con ese sol, para que la dualidad se integre, masculino, femenino, luz y sombra, bueno y malo, en fin, tanto maniqueísmo que tenemos por ahí perdido. Que las personas somos mucho más grandes que buenos y malos. Tenemos lados muy oscuros y lados muy luminosos. Y hay que verlo todo. Entonces, yo estos días, Alex, para que la gente entienda un poquito este momentazo Plutón que estamos viviendo ahora, teniendo el Sol enfrente. Todos los años pasamos por un momentazo de Sol y Plutón, claro, porque el Sol va haciendo 365 grados y nos va ayudando a iluminar, a iluminar, a iluminar. Yo al final quería poner una canción de Danit, lo único que la tendré que cantar por encima para que no me la corte, porque si no, no me dejan. Me dicen que tiene derechos de autor. Que dice, Padre Sol, ilumina nuestra luz y nuestra oscuridad. Necesitamos iluminar, necesitamos poner esa claridad sin miedo, poder mirar esa parte de mí que tanto me asusta, decir, yo no dije eso, ya eso no lo he hecho, ya eso no lo he dicho. Y mirarlo con cariño, decir, mira, siéntate, te voy a poner la película para que veas que sí lo dijiste. Pero que no te preocupes, que no pasa nada. Si es que todos somos capaces de todo, es que no somos tan distintos, no te preocupes. Y entonces tú puedes ver con ese Padre Sol, que es conciencia, a ver qué oscuridad tienes ahora en Capricornio. Y el Sol transitando Cáncer. Yo le decía a la gente, ¿qué habitación oscura te está iluminando el Sol? ¿Qué habitación de casa tienes escondida? Que Plutón te está pasando por ahí y te está diciendo, mira el muerto que hay ahí, mira, sácalo, que huele. Tú sabes que muchas veces los gays, yo te pongo este ejemplo porque para mí es fácil, pero podemos usar, por ejemplo, el tema de las drogas, que yo pasé por ahí también. Entonces, muchos de los adictos van por la calle y yo los amo porque sé lo que sufren.
van por la calle convencidos de que no se les nota. Y todo el mundo, cuando los ve, hace así, porque claro, evidentemente, pero la persona es como cuando un hombre se casa para disimular que es gay. Es que no se me nota. Y huele a polilla y a naftalina, pero desde hace 3 kilómetros. Perdone que me burle porque lo hago para desdramatizar. Y porque estoy hablando de mí, ¿eh? No estoy insultando. Entonces, hablando de mí. Entonces, yo hasta los 28 años andaba oliendo a naftalina por todas las discotecas. Y claro, todo el mundo te huele, todo el mundo te sabe, todo el mundo... Pero tú crees que no. Y entonces el sol ahora pasando por las habitaciones de tu hogar de cáncer y diciéndote, pero nene, mira, tú no ves que ahí hay mucha oscuridad, que ya está tan podrida, que ya no te vale para nada. Por favor, abre ese frigorífico, que te vas a intoxicar. Abre ese frigorífico y saca de ahí todo lo que tienes que sacar. Ese proceso de poder mirar con amor, con nuestro Padre Sol, con ese arquetipo de la consciencia. Porque cuando yo pongo luz, ¿vale? Yo pongo presencia. Pongo presencia. Y si pongo presencia, soy yo al 100%. De la otra manera, soy trocitos de mí, fragmentado, roto, que es lo que esta sociedad del siglo XX-XXI nos está haciendo creer, que estamos rotos, divididos, separados. Pero no es verdad. Yo soy una unidad primero conmigo mismo, con todas mis áreas, con todo mi ser. Y luego una unidad con mi hermano, contigo, con el otro. Somos iguales. Pero para poder aceptar la unidad del otro, si no ando mi unidad, ¿cómo voy a ver al otro como un igual? No hay fraternidad, libertad ni igualdad francesa ya desde hace varios siglos. Porque se han encargado de que estemos rotos y divididos. Y ahora ya es los que quieren pincharse contra los que no. Y ya vamos a buscar otra rotura. Vamos a ver, que esto ya no funciona. ¿Qué rotura me invento? Pero si somos uno. Pero claro, ¿cómo voy a sentirme yo uno contigo si yo no soy uno conmigo? Para que yo pueda andar mi unidad, tengo que haber mirado ese Plutón desde el otro lado que me está diciendo, nene, que hueles, que hueles. Abre esa ventana, abre esa persiana ya una vez que entre la luz, que entre la consciencia en este área de tu vida. Simplemente es que te des cuenta. Porque el darse cuenta, Alice, tú lo sabes como terapeuta, es ya un pasazo tremendo de sanación. Sí, aquí diría que qué es lo que nos dificulta ese primer paso de toma de conciencia o de reconocimiento. Porque ese camino, yo creo que hay un camino. Creo que hay un camino hacia esa percepción de que somos uno, tanto con nosotros mismos como con el entorno. Creo que hay todo un camino desde la multiplicidad, ¿no? De la percepción de lo fragmentado hacia todo eso. E incluso me atrevería a decir que no es un camino de trascendencia, sino de integración. O sea, es decir, la conexión con la unidad no excluye la sensación de partición, por la sencilla razón de que vamos a seguir teniendo una parte nuestra, individual, humana, que funciona, sea por su naturaleza corporal, por su naturaleza mamífera, que tiene tendencia a eso, ¿no? A diferenciar, incluso a rechazar, a separar. Yo creo que eso forma parte también del ser humano y aceptar la sombra creo que también forma parte de eso, de aceptar pues que hay gente pues, que no las vas a rechazar, no te van a caer bien, no las vas a amar, o sea, que la unidad no tiene que ser exhaustiva siempre, ¿no? O sea, pues se puede rechazar y no hay problema. O sea, de hecho, algo que suele estar en sombra es la agresividad. Pues hay gente que nos cae como el culo y si pudiésemos y fuera legal, pues seguramente le haríamos daño. Pero como las leyes hacen ese gran función, ¿no? Evitan que la sombra pues conviertan esto en la gran purga. Pero me alegro, ¿no? Entonces, y ahora que estoy haciendo un poco de humor, también lo hacías, creo que el humor es un camino increíble para integrar la sombra. El humor negro, ¿no? El humor que es infinitamente transgresor, que
que justamente va a los temas que nadie toca en serio, pero en humor sí, ¿no? Y el humor, además, el propio Freud hablaba de que el humor lo que permite es como sacar a relucir partes de nosotros que no nos atrevemos normalmente y es como una gran liberación. O sea que creo que no solamente hablar es un síntoma o símbolo o indicador de llevar bien algo que está sombrío, sino hacer humor de ello también, ¿no? O sea, y el humor también como terapia. Hay a veces que yo he llegado a recomendar en consulta, decir, oye, mírate monólogos de este humorista o este otro que toca estos temas, porque no puede ser que lo vivas con el palo metido en el culo ¿no? Con el palo de la virtud metido en el culo, ¿no? O sea, hay un punto en el que, oye, no lo relájate un poco, ¿sabes? Y el humor lo permite, el humor yo creo que no cualquier humor, o sea, sino el humor que Sí. toca lo que nadie toca. Y ahí siempre recuerdo a Luis C.K. Luis C.K. es un humorista y tiene un humor un plutoniano total. Él es Sol conjunción Plutón, de hecho. Por ejemplo, hay un momento que él diferencia que hay las cosas que son las que, por supuesto, ¿no? Todos sabemos moralmente que son lo correcto, pero luego está el but maybe, sin embargo, ¿no? Sin embargo. Y es interesante ver esa dicotomía entre la moralidad, entre el of course y el but maybe, ¿no? Y el but maybe. Y eso refleja algo de Carl Rogers, por ejemplo, que es la distinción o diferencia o discrepancia o desajuste entre nuestro yo ideal, que sería el of course, y nuestro yo real. También estoy pensando ahora en Sergi Ruffi, que es un psicólogo que tiene una idea de psicología real, ¿no? Utiliza mucho el ser real, en contraposición del ser ideal, ¿no? del postureo, de ese punto en el que uno, ahí hay sombra, cuando uno hace lo posible para proyectar una imagen de perfección, de ideal, está jugando con fuego, está jugando a tener muchas más posibilidades de tener un gran grueso de su ser en sombra, porque hay muchas cosas que no son instagrameables, que no son fácilmente presumibles o fácilmente generadoras de feedback positivo. En cambio, el perseguir, como diría Sergi Ruffi, ¿no? Un yo real, yo creo que es camino de ese camino terapéutico en el que pues sí, inevitablemente asumiremos cosas que son vergonzosas, cosas que dan, ¿no? Y el humor negro, conectando con lo que decía, hace eso, ¿no? Luis C.K. o Bill Burr o George Carlin, por decir algunos que me gustan mucho, o Berto Romero, por decir uno más cercano, son personas que hacen un humor en el que tocan temas que son patéticos y de sí mismo. Y en el patetismo, y Aristóteles estaría de acuerdo con esta definición del humor, en el patetismo y lo ridículo hay algo muy, muy sanador. Entonces, tú tienes mucho sentido del humor y yo creo que no tienes ningún tipo de problema, ninguno, perdona, no te conozco tanto para ver que no tienes ninguno, pero ese humor, y estoy convencido que sin ese humor no estarías donde estás. Por supuesto, procesos de atravesar el dolor, procesos de toma de conciencia, de racionalización, de espiritualizarte también para poder tener una mirada más amable con la gente que es subnormal y en el sentido de que viven en esa división o esa tal. Entonces yo creo que también la espiritualidad puede ayudar muchísimo a evitar pues el odio, ¿no? a aquellos que nos odian, ¿no? Porque eso tal. De todas maneras, yo lo que sí que iría con cuidado es con no tener la expectativa de que la gente vaya a ser, no digo que lo digas, pero hay a veces que hay algunos discursos espirituales que dejan a relucir que, oye, que somos unidad, que todos somos, no, mucha gente no. O sea, quizá en esencia todo el mundo lo es, pero en la práctica la energía, conciencia está en la división. ¿Y qué hace falta? Empatía. Yo creo que has hablado indirectamente de eso. La empatía es lo que nos une, la empatía es lo que nos permite tolerar que los demás sean diferentes. Yo creo que
que el tipo de acción verdaderamente efectiva para minimizar que las personas tengan sombra por efecto de la presión social, que insisto que hay otro tipo de fuentes de sombra, ojalá fuera solamente por culpa de la sociedad, es una educación o movimientos sociales que lo que hagan precisamente es crear conciencia de otras realidades y conciencia, y también de fomentar la empatía, simplemente. Normalizar la vida en su diversidad, sí, de fácil. Exacto. Entonces a mí me gusta Fíjate, mucho. en un pueblito, Aleix, que en invierno son 500 como mucho, y hay 26 culturas. Oh, En el colegio hay clases que son 5 niños y cada uno es de un país. Entonces, a mí me parece eso como el top de la educación e integración, donde desde pequeñito, en grupitos tan reducidos, es un colegio público, que no es que sea de la Waldorf ni ningún... sí, no, Es un colegio Montessori. normal, simplemente que como las circunstancias así, dices, es que es la mejor manera de normalizar la vida. Cuando tú desde pequeñito estás juntándote con niños de todos los colores, de todas las razas, de todas las culturas, que hablan todos los idiomas, que son padres que vienen con sus mochilas de todos sus países buscándose la vida para buscar una vida mejor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece importantísimo, claro que sí. Sí, 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 sí. Yo Yo lo que añadiría, entiendo, pues, perdón, no, dime. no, perdona, no, decía que yo añadiría que en ese ideal de diversidad se sumará también la experiencia de la no tolerancia. Porque claro, si ahora creamos... Inevitablemente también hay no tolerantes en el pueblo. Perfecto, Claro. perfecto, perfecto. Entonces me No, callo, porque si no es ya utópico, no, no, es muy real. perfecto. Y yo sigo aquí, que no me he ido huyendo, yo nunca huyo, o por lo menos llevo ya mucha conciencia de no huir, sino de atravesar los desiertos como se me proponen cada día en la vida, y cada vez es un desierto nuevo, ¿vale? Y van apareciendo otros. Y mi trabajo espiritual constante es, evidentemente, de, como ese es tu lado sagitario alto, de poder sentarme con quien piensa absolutamente al contrario que yo y no sentir ningún tipo de rechazos y aceptarlo. Mira, ya está. Si es que no tengo por qué ni yo transformarte, yo ya no soy misionero. Cuando era misionero sí llevaba una bandera que luego me di cuenta del error que estaba cometiendo, pero con todos respetos por las misiones, pero que era la bandera de querer que mi creencia, mi Dios, era un Dios que a ti también te iba a valer. Pues a lo mejor no. Entonces, pues ya eso lo dejé. Pero claro, yo ya no llevo esa bandera, yo ya enarbolo ninguna bandera, más que la bandera del amor. Entonces, bueno, pues amo al que está a mi lado y es totalmente del, no tengo partido, pero aquí hay los partidos que hay. Y cada uno, que noto que me provoca resistencias y rechazos, claro, pero yo me los quedo, para mí, no, no los vomito. Yo no le pego una hostia. Yo cojo lo que me está produciendo en mí una emoción y me lo llevo a mi terapia. A ver, vamos a ver. ¿Por qué me sigue produciendo resistencia? Pues tengo que vivir con eso, pues viviré con ella, y si tengo que aceptar que moriré porque no voy a ser San Francisco Javier y me voy a poner a que me martiricen por mis creencias, pues acepto que no soy tan elevado. Es que no quiero ser elevado, yo no me quiero ir tan rápido, yo me quiero quedar un poquito más. Entonces, pues bueno, pues prefiero mantener mis incoherencias todavía, ya me iré, porque no me quiero elevar ya como maestro a ningún sitio. No, No, estás siendo inteligente socialmente. Si ves claro, que en una situación de agresión hacia ti no puedes defenderte porque el otro tiene más poder, porque el otro tal, pues me parece una buena estrategia, pues llevarlo, ¿no?, a un plano quizá más íntimo, más privado, esa agresividad, esa ira, y darle espacio, no negarla, no ponerla en sombra, está ahí, exactamente. y darle. Ese es para mí el proceso que yo me gustaría que la gente llegase un poco a que yo fuera capaz de transmitir eso, que las Sí, cosas las permitamos. Como dice Rumi, Aleix, si vienen a tu casa a visitarte la ira y la rabia y la vergüenza y el odio, ábreles la puerta, los sientas claro. a comer, pero cuando comas, les dices que se vayan. No hace falta que los dejes en tu casa, pero, Claro. pero ábreles la puerta. Esto vienes a visitarme a mí, eres de mi familia, Ujú, esta energía está en mi corazón, es mía, pues ujú. entonces no tengo por qué rechazar nada. Si es mía, eres bienvenida. Exacto.
A ver, ¿qué mensaje me traes? Porque tú eres un cartero nada más. ¿Qué mensaje me traes? Vamos a abrir la carta. ¿Qué leo? Pues vale. Bien, estás ahí, yo te acepto, aunque no me gustes, pero te acepto porque eres parte de mí. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Y en ese Ujú. proceso ya se están integrando tantas cosas, solo con la aceptación. En el Sí. momento en que además que puedes calmar, aceptar y vivir en paz, que dentro de ti hay la misma capacidad de rabia y de asesinato que en un nazi o que en un homófobo, yo puedo decir, es que si no lo acepto, puedo acabar siendo antihomófobo igual de homófobo. Entonces, ¿qué sentido tiene? No, al revés, no pasa nada. Yo también entiendo a esa persona porque es que en mí a veces los rechazos pueden ser muy viscerales. Pueden ser muy viscerales porque yo soy mamífero y tengo un cerebro reptiliano, adaptado, que a veces me domina la angina, me domina y entonces me sale el Marte, cojo la espada láser y hago ¡fua! Y si por mí fuera con esto, lo quemo. Pero claro, yo lo entiendo, que está en mí eso, no lo rechazo. No pasa nada. Mira, ¿ves el dragón? Casi que me lo voy a tatuar para que no se me olvide. Es mío, pero Ujú, me he hecho amigo. ujú, Mis ujú, demonios y mis lobos y mis dragones están en mí y son amigos, ujú, porque ujú. están integrados. Y nos sentamos a la mesa y en la tele y a ver la tele, que no veo tele sino lo que sea, pero nos sentamos todos juntos. Nos sentamos todos juntos, no pasa nada, no pasa nada. Yo, Es yo, feo, pero eres mío. ¿Qué voy a hacer? Así que bienvenido, dragón o perro o lobo, lo que sea. Y ya está, ya está. ujú. Yo cuando era muy pequeño, un día me colé en el salón y mi madre estaba viendo una película de miedo de Freddy Krueger, ¿sabes? La de... tal. Y me traumé, ¿vale? Yo era muy, muy, muy pequeño y no estaba yo para ver esas cosas, ¿no? Una persona con una cara quemada, unas cuchillas como manos, no sé, era horrible, ¿no? Que encima se metía en te Pues mataban yo, cuando soñabas y los protagonistas evitaban dormir o sea, realmente es brillante, o sea, sí. realmente la persona que lo ideó, porque qué miedo, porque encima tienes miedo de dormirte, que encima cuando duermes las defensas de la Baja. conciencia se desarman o sea que si te lo creías todo eso, pues tal. Total, que podemos decir que en ese momento, aunque de una forma muy fantasiosa, yo tenía un demonio que era un monstruo literal, era un personaje, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de sombras, pues las cosas son más sutiles y toman símbolos de muchos otros tipos, etcétera. Pero este caso es como como muy gráfico. Y lo que hice es adorarlo, lo empecé a adorar. En la conciencia me compré todos los cromos, todas sus películas, siempre hablaba muy positivamente de él y cuando dormía y soñaba era mi amigo, siempre fue mi amigo. O sea, no me gustaba verle el careto, porque Convenientemente. era muy feo. Pero era mi amigo, nunca he tenido una pesadilla con él, nunca, siempre ha sido mi colega, ¿sabes? Entonces, me gusta porque al final es lo que estabas comentando con lo de dragón, ¿no? Hacerse amigo de aquello que nos genera pues mucho miedo, mucho rechazo, mucho tal. Y es un acto de amor, realmente el amor puede parecer muy ñoño tal, pero el amor me parece el máximo poder espiritual, energético que podemos tener para poder trascender. Y no digo que sea, quizás lo estoy jerarquizando muy sagitarianamente, poniéndolo muy arriba, pero está en el top 5 o el top 3, sin duda, de saber amar al enemigo, ¿no? Saber amar al mofo, saber amar al machirulo, saber amar ¿no? Saberlo amar, que es un ejercicio de empatía, que también ¿no? Decir, bueno, entiendo desde dónde estás, entiendo que incluso yo, quizá en otro dominio, en otro ámbito, podría yo ser tu homólogo respecto a otra persona, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Por lo tanto, la empatía para diluir eso, ¿no? De todas maneras, pienso que la sombra al final es todo aquello que la conciencia se resiste
a asumir como propia porque no coincide con ese yo ideal, no coincide con una estabilidad emocional y una tranquilidad de conciencia o tal. Entonces, yo creo que hay tantas cosas que pueden representar lo sombrío, ¿no? en nosotros, que es un tema tan amplio, tan amplio, tan amplio, y que estés generando una serie de vídeos hablando con diferentes personas sobre eso es súper enriquecedor, porque puedes ir abordando desde muchos ángulos, así muy geminianamente, ¿no? Cada uno pues bueno, en esta hora pues saldrá lo que saldrá, pero bueno, por hablar de la sombra se podría abordar Los desde siglos muchos que ya prismas. llevamos haciéndolo, desde Freud, que lo Por eso, sí, 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 materializó. Sí, exacto, exacto, sí. mira. No sé si conoces a Marta Salvat. Marta Salvat, que Me suena. Ujú. Y- trabaja en curso de milagros, trabaja también los espejos. A mí me ajá, gusta mucho. Y bueno, ella siempre también utiliza eso, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo, que ella dice, es que si yo fuera tú, haría lo mismo que tú. Porque claro, estaría en tu piel. Estando en tu piel tendría la educación que he tenido, la mentalidad que tengo, los ancestros que tengo y la capacidad de comprensión que tú tienes. Por lo tanto, yo no puedo decir que yo soy mejor que tú. Yo en tu caso haría lo mismo. Eso claro. desde lo más sentido común. Y Bueno, luego ya, no, claro, no lo veo muy sentido, es muy profundo eso que dices, porque requiere una mirada empática muy profundísima. dual, advaita, de Bueno, entender que, bueno, somos lo que somos, no hemos elegido ser lo que somos y por lo tanto nuestro sentir no es fruto de una elección, sino de aquello que no hemos elegido ser, que es lo que somos, ¿no? Entonces, claro, ese tipo yo lo veo muy profundo, no lo veo, el pero curso es de cierto. milagros, el curso de milagros es así. Pero ayuda mucho Sí, ese despersonalizar, claro, siempre y cuando no nos claro, vayamos al poder extremo. comprender que en el caso de que yo fuera el otro, porque si no decimos que yo no haría lo mismo, dices, espera, espera. Si tú estuvieras en la piel del otro, tendrías los padres y la educación que ha tenido el otro, ¿no? Claro, Entonces, claro, ya estás metiéndote en un proceso distinto. Entonces claro, comprendes que él en su proceso distinto, diferente, con sus cosas, actúe de esa manera. Si tú estuvieras ahí, harías lo mismo, porque serías claro, él. Entonces yo desde mi lado puedo entender que cada persona desde su proceso actúa como puede. Entonces ya le quitas toda... no, es que tú eres el malo y yo soy el bueno. No, espera, que cada uno tiene su camino y su proceso. Entonces a mí eso me ha ayudado siempre con mis padres, con mis enemigos, con mis agresores, con todo, porque dices, no, espera, es que yo, si no me doy cuenta, si no me doy cuenta, si yo no estoy muy atento, Aleix, lo peor que nos puede hacer un agresor no es el golpe en la cara que te dura el morado con 2 semanas. Eso no es lo ujú, peor. Lo peor es el veneno del odio que te mete. Porque ese veneno se instala en ti. Porque te ha metido odio. Y entonces ese odio luego a ti te convierte en otro odiador. Entonces ese es el trabajo real. Decir, no, no, porque yo no permito que en mi corazón se instale tu odio. No, no lo puedo permitir, porque eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Entonces, empatizo, comprendo, pero no te acepto la flecha. No ujú, acepto, porque si te ujú. la tomo, me voy a convertir como tú. Y entonces me vas a transformar. Y no. Ese es el camino espiritual para mí, más serio. Es decir, yo entiendo tu sombra porque yo vivo las mías, pero no te la compro. No te la compro. Yo sé que ese odio es tuyo, no me lo instalo. No, no, yo me quedo en mi sitio. Tú sigue tu camino. Y ahí ya al otro le estás dando una lección tremendísima, tremendísima. Porque no le estás devolviendo odio con odio. Ahí Ujú. estás empatizando con él, ¿no? Es que entiendo que tú seas así. No, yo no voy a oír. Esa es mi única batalla, ¿eh? La única. Porque fíjate que hostias y piedras, como canta Mecano, me han echado. Y con tus piedras hacen ellas su pared. Dices, es que yo no quiero hacer una pared con tu piedra. Es que lo que voy a hacer es devolverte tu piedra. Quédatela tú. Es que no te la cojo. Toma para ti, te la devuelvo. Y a partir Muy de ahí bien. seguimos. Y a partir de ahí seguimos. Llevamos hora y 20. Entonces, ¿te parece? Sí, sí, creo que Porque es que yo soy muy geminiano, tú muy no, sagitario. no, yo también puedo aquí, un tema tan amplio. Bueno, que sepas que estoy súper a gusto en este rato, que te agradezco muchísimo, Aleix, la generosidad, todo tu saber compartido como buen sagitario, toda esa luz jupiteriana que la envías siempre tan allá para ayudar a que los demás lleguemos un poquito más lejos de nosotros mismos y de nuestro saber cotidiano.
Gracias a tu escuela por todo lo que seguís trabajando y lo que seguís compartiendo. Y en especial a ti hoy por coger un sábado, un ratito, y dedicarlo a, a este diálogo sombrío tan luminoso. Entonces, no sé si te apetece una línea final, hacer un cierre, invitar a los Sí, demás. bueno, solo voy a decir que en el camino de curación de la sombra puede ser muy útil el localizar cosas que son para nosotros malas y llegar a poder decir, en referencia a estas concretas, poder llegar a decir lo malo es bueno. Creo que puede ser un acto muy transformador el integrar en la moralidad, en lo que creemos que es bueno, es conveniente o es adecuado, cosas que son malas y seguirlas percibiendo quizá como malas, pero decir, bueno, tener algo malo en mí es bueno, es sano, porque si no, esa rectitud moral nos puede llevar a enfermar directamente. No pasa nada, soy mamífero, soy reptiliano, puedo ser un poco hijo puta, no pasa nada, ¿sabes? Y creo que la maldad, y quizá debería hacer muchísimas aclaraciones, puede ser buena. Eso es lo último que me gustaría decir, que fuera de contexto esta frase puede sonar apología a cosas muy chungas, No, pero sobre todo espero que se entienda que es para no sentirnos avergonzados y culpables por cosas que en el fondo están bien o son naturales y humanas. y del proceso, Alex, estamos en una vida que son procesos, todos son procesos. Y todos seguimos nuestros procesos evolutivos. Y cada etapa es cada etapa. Y claro, yo nada que ver con lo que sentía por mis enemigos antes a lo que puedo estar sintiendo ahora. Porque el dolor que me provocaba a los 14 o 15 años no tiene nada que ver. Claro, son procesos. Entonces está bien, cada uno está en el proceso que está. Unos más dormidos, otros más despiertos, pero todos igual. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Y ahí vamos haciendo camino, ¿no? Se hace camino al andar. Ahí Así está. que, bueno, pues muchísimas gracias. Un placer enorme, de verdad, me ha encantado Igualmente. este Y tiempo. seguimos en comunicación, por favor, y a ver si otro día damos otra vuelta Otra de vuelta, tuerca ¿no? Vale, vale. a, Bueno, a aspectos, pues, un pasito más adelante, porque a mí me gusta mucho hablar de astrología y me gustaría mucho tener un día un poquito más especializado en lo que, en el momento actual. Yo te diré que ahora mismo, en el momento actual, lo que más me está haciendo ahí la cuadratura Urano-Saturno es que la llevo todo el año. Esa necesidad de libertad personal que yo tengo, que es muy mía, ya ahora, con ahora las normas y los límites y las estructuras saturninas, qué intensita y qué densita está siendo este año. Pero ahí vamos, transitándolo y buscando maneras de transitar eso desde la risa, desde el amor, desde la unión, desde la libertad, desde la estructura, desde el límite, todo. Andemos, andemos y ya saldrá el sol mañana. ¿Qué vamos a hacer? Seguir andando. Muchísimas gracias, Alex. Un abrazo un, muy grande, de verdad. un abrazo grande, un placer. Hasta pronto. Gracias. Chao.